en Comunidad Udelar. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio trabajaron mucho en un artículo que está pendiente de publicación, pero de que vamos a hablar hoy un poco en Comunidad Udelar, que se titula Un fantasma llega desde Europa, las claves del éxito político de las derechas antiglobalistas emergentes, y en el que hablan puntualmente de las derechas antiglobalistas y de otras derechas, pero hablan de las antiglobalistas emergentes, que me gustaría saber bien qué es este concepto. No sé si pueden explicarnos en qué se diferencia con la derecha tradicional conservadora, que como la que ya más conocemos. Sí, no, en realidad un poco nosotros, el artículo... Sí, contanos. Lo que planteamos en realidad básicamente es esta idea de, en los últimos años y en las últimas décadas particularmente han emergido ciertos fenómenos políticos, movimientos políticos de derecha, tanto en Europa como después en Estados Unidos y después en Latinoamérica, de una derecha que se diferencia en cierta medida de lo que llamamos derecha tradicional, que fueron las derechas hegemónicas a fines del siglo XX. Y un poco nosotros identificamos que estos fenómenos políticos están caracterizados por otros elementos, ¿no? Entre ellos, uno que identificamos es básicamente este rechazo o reacción a lo que es el proceso de globalización liberal, que nosotros lo denominamos de esa manera, ¿no? Y a sus consecuencias sobre todo. Sí, más que nada por ese lado. En realidad, la gran diferencia que tienen estas derechas con las derechas tradicionales surge más que nada de una consecuencia geopolítica. La globalización, las consecuencias de la globalización, y así han emergido primero en Europa, luego se expandió hacia Estados Unidos, ahora también hacia América Latina, y hay un gran énfasis en, por ejemplo, rechazar y tener un discurso bastante crítico con lo que es todo el sistema de organizaciones supranacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, que en realidad es todo un sistema internacional que lo construyó en gran parte la derecha tradicional luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se produce un quiebre con lo que es la derecha tradicional, y estas derechas son diferentes en ese sentido, y tienen un perfil mucho más nacionalista o soberanista, se le podría decir. Generalmente remarcan ese componente. Y particularmente, perdón, y antes de seguir, también otra diferencia tiene que ver con lo que son las bases de apoyo, o lo que se denomina muchas veces en la literatura como core constituency, que son las bases de apoyo electoral que tienen estos partidos, que nosotros identificamos, y en la literatura también se identifica, que es mucho más amplia que las derechas tradicionales, apuntando a sectores muchas veces populares o de los estratos socioeconómicos más bajos. Bueno, perdón, pero hay algo de eso que me llamó un poco la atención, y es ¿por qué ustedes creen que estas derechas llegan a las clases medias y bajas? Porque este discurso cala profundo y hace que digamos que estas clases se embanderen un poco con esas ideas. Bueno, primero que nada porque ellos generalmente apuntan a sectores que están huérfanos de representación en general. Esto es lo que pasó primero en Europa, sobre todo después de la crisis del 2008 más que nada. Muchos sectores quedaron desempleados, sobre todo ex trabajadores industriales. El aumento del empleo informal, son dos sectores sociales que quedan por fuera de lo que son los arreglos convencionales de los estados de bienestar. Y generalmente el discurso de estas derechas está enfocado a esos sectores que en realidad son sectores populares, sectores de clase trabajadora, pero que no tienen están huérfanos de representación política. Mientras la izquierda mantiene un discurso muy tradicional que apunta sobre todo a los trabajadores organizados, hay cada vez una mayor cantidad de trabajadores no organizados, que por fuera del movimiento sindical, por fuera de lo que es el empleo formal, en modalidades también de pyme, como le llamamos acá, los pequeños empresarios. El emprendedurismo, ¿no? Que es a quienes apuntan estas derechas. Ahora, bueno, eso igual es bastante interesante hablar de cómo está calando mucho ese discurso en estas nuevas derechas, ¿no? Sobre, un poco meritocrático, si se quiere, ¿no? No sé si eso lo pudieron estudiar. Ustedes cómo este discurso, del emprendedurismo y cómo del individualismo capaz al momento de trabajar y no tener que contar con otros y todo esto es muy común en estas nuevas derechas, ¿verdad? Sí, eso depende. Hay algunas diferencias. Hay algunas que tienen como un perfil más hacia ese lado, porque tienen un perfil más claramente
liberal en lo económico, y otras que no tanto. Otras son mucho más, tienen un perfil muy estatista. Bueno, de hecho, el caso de Vox, que tiene una central sindical, por ejemplo. De España. Entonces, sí, en España. Entonces, claro, uno pensaría, bueno, en algunos casos sí hay como hay un incentivo al emprendedurismo y estas formas de trabajo más individuales para evitar la organización, y otras, por el contrario, no. Sí, capaz que acá justo la que tenemos más cerca, el ejemplo más exitoso, más cercano, que es el de Milei en la Argentina, tiene un discurso que pone mucho más énfasis en todos esos aspectos, pero en realidad, claro, estas derechas, nosotros lo que encontramos que tienen como común es el componente antiglobalista, la oposición a que la gobernanza a partir de estos organismos internacionales. Después presentan muchas diferencias, y una de las diferencias principales está en las posturas económicas. Hay algunas que son de perfil extremista en lo liberal, y otras que no, otras que son muy proteccionistas, estatistas, lo que se le llama el chauvinismo de bienestar allá en Europa. Que, bueno, de hecho, Vox es un ejemplo, el partido de Le Pen en Francia es otro ejemplo, y Cabildo Abierto se acerca mucho más a esas también. Por eso también es importante que nosotros creo que hacemos bastante énfasis en el trabajo a esta idea de decir, sí, estas derechas son parte de un fenómeno global que tiene muchos rasgos en común, pero que sin dudas es importante identificar cuáles son las especificidades, digamos, de cada caso local, pero también a nivel regional, y cómo también tienen que adaptarse a los distintos sistemas políticos en los que, bueno, buscan insertarse. Ahora, nosotras queríamos entrar en el tema Cabildo Abierto, pero antes me interesa preguntarles otra cosa que vos, Matías, lo mencionabas, la diferencia entre estas derechas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los fenómenos, bueno, Bolsonaro, Bukele, Milei, ¿qué diferencia hay entre estos actores y entre estas formas de derechas, digamos? Bueno, va más que nada por ese lado. El núcleo que comparten todas es ese que hablábamos recién, de como querer devolver la soberanía al Estado-Nación, que las organizaciones internacionales queden por fuera de la toma de decisiones, como muchas veces se escucha por parte de líderes de estas derechas, de que no se nos gobierne desde fuera, etcétera, etcétera. Pero después en cuestiones más específicas hay muchas diferencias. La cuestión económica es una, que es una de las más claras, pero también en cuestiones, por ejemplo, geopolíticas, a la hora de las alianzas geopolíticas, hay algunas que son más cercanas a Estados Unidos, otras simpatizan mucho más con Putin y la Rusia de Putin, por ejemplo. Diferencias hay muchas. El componente común que nosotros identificamos es ese, el como querer devolver la soberanía al Estado-Nación e identificar como enemigo a lo que es todo el orden de la globalización liberal con sus organizaciones supranacionales. Y que también otra lista interesante de este rechazo a los actores internacionales tiene que ver, por ejemplo, con la fuerte reacción cultural hacia el avance de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el avance de los movimientos feministas en su diversidad, es algo que también es un elemento bastante común y que tiene que ver con este rechazo a los agentes internacionales, porque ellos entienden desde sus lecturas que es una injerencia, digamos, a la soberanía nacional, y que estas ideologías de género, como llaman ellos, afectan, digamos, lo que tiene que ver con la soberanía de las naciones. Ahora, bueno, esto es lo que decían, como que se basa un poco en esta evolución de la soberanía. Sin embargo, Javier Milei ha tenido como medidas políticas que no responden mucho a esto, ¿no? Como que un poco se entrega esa soberanía a través de los recursos, a través de la explotación, ¿no?, de las tierras. O sea, ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque si bien el núcleo está ahí, pero con Milei es algo raro, no sé. Sí, es que está como muy enfocado, también estas derechas están muy enfocadas en lo que es lo que ellos llaman, en realidad ellos llaman, ya se llamaba mucho antes, estas derechas como hacen como un estudio muy, muy profundo de las izquierdas, y toman los aportes de Gramsci de la batalla cultural. Y ellos lo que se proponen es llevar a cabo una batalla cultural justamente contra todas estas cosas que ellos identifican como imposiciones desde fuera, desde organismos internacionales que imponen determinada agenda, imponen una agenda contra el cambio climático, imponen una agenda de derechos sexuales y reproductivos. No son cosas que surjan desde el país, sino que son grandes poderes mundiales, y ahí se pueden aparecer nombres como hablan de grandes empresarios que financian fundaciones y financian partidos. En el caso de Milei está eso, está presente todo ese componente
Bueno, él ha tenido un discurso bastante contrario a todo lo que es la agenda del cambio climático, y con Agustín Laje y Nicolás Márquez tiene como sus intelectuales orgánicos referidos al tema de que, bueno, hay una ideología de género que es una imposición extranjera financiada por empresarios como Soros, Bill Gates y otros que buscan destruir la identidad nacional con imposiciones foráneas, como le llaman ellos. Claro, después en lo que tiene que ver con otros aspectos, eso no quiere decir que sean aislacionistas y no comercien y negocien con el exterior, sino que va más que nada por el plano de lo cultural, sobre todo. Bueno, recién hablabas de estos discursos en contra de los organismos internacionales. Creo que es algo que también ha empezado a surgir acá, puntualmente en algunas discusiones en el Senado, en la Cámara de Diputados. Yo lo he escuchado más de por ahí, de líderes, si se quiere, o de políticos como fuertes dentro del Partido Nacional, pero ustedes mencionan a Cabildo Abierto como el partido representante de estas ideas en el mapa político uruguayo. ¿Qué distintivo tiene Cabildo Abierto con otras experiencias similares en Latinoamérica? El que quiera tomar la posta. No, en realidad, por ejemplo, nosotros identificamos sí a Cabildo Abierto como una expresión local de este fenómeno, que sin dudas está matizada, y en esto de las especificidades locales es importante recalcarlo, tiene mucho que ver con cómo funciona el sistema político uruguayo, como esta fuerte carga, digamos, de respeto a la institucionalidad democrática, la partidocracia. Entonces, bueno, también eso explica mucho por qué Cabildo Abierto se puede distinguir de otras experiencias de este fenómeno. Particularmente dentro de Cabildo Abierto, nosotros en el estudio de su discurso identificamos este rechazo a la injerencia de actores extranjeros. Pero eso no quiere decir que en algunos sectores puntuales de partidos tradicionales hayan discursos que se asemejen en mayor o menor medida. Está el caso de Iafigliola, creo que el sector de ahora se llama Adelante, con el que se presentó a las internas, que también tiene un fuerte discurso en contra de la ideología de género, explicándolo, digamos, o llamándolo de esta manera. Sí. Y nosotros creo que identificamos que la principal distinción tiene que ver justamente con la estrategia política que se lleva adelante. Estas derechas lo que buscan es, justamente como decía Matías, disputar, digamos, los sentidos y los significados en el plano cultural. Entonces, se está dando, digamos, una suerte de batalla cultural donde, bueno, justamente se buscan repolitizar ciertos asuntos frente a los cuales ellos entienden que hay un consenso. Entonces, todas las intervenciones en el Parlamento, las discusiones que se dan, están muy orientadas a volver a que la ciudadanía problematice ciertas cosas frente a las cuales existen que hay acuerdo, ¿no? Entonces, básicamente creo que esas son algunas características que los distinguen, si bien eso no quiere decir que en los partidos tradicionales haya, digamos, discursos que se asemejen o que incluso negocien en el Parlamento y algunas cuestiones puntuales las compartan o las aprueban. Ahora, ustedes un poco lo decían, pero ¿por qué creen que estas nuevas derechas logran poner como nuevamente en discusión ciertos derechos o luchas que ya se habían dado de la sociedad civil, o sea, incluso derechos conquistados, ¿no? O sea, se hablaba mucho, bueno, de en Argentina, por ejemplo, lo del aborto, también se va mucho contra el movimiento Ni Una Menos, o sea, ¿por qué creen que se vuelve a poner en cuestionamiento estas ideas? No, yo creo que es una combinación. Creo que se aprovecha situaciones de crisis económica, de sectores de la población que se ven cada vez más alejados de lo que son los derechos laborales, y se aprovecha llegarle a esos sectores con discursos en los cuales se les dice, bueno, se están poniendo por encima de sus condiciones de vida estas cosas que son secundarias. Y es algo que va de la mano, una cosa con la otra. Que también tiene mucho que ver con por ejemplo, que a veces las izquierdas o los gobiernos progresistas han priorizado en algunos casos concretos las demandas posmateriales, como este tipo de cuestiones vinculadas más a lo identitario, y quizás se ha postergado, o esto lo perciben algunos sectores, como decía Matías, quizás de los estratos más bajos, las demandas más materiales orientadas a, bueno, mejorar las condiciones de vida en términos económicos o materiales. Claro, como cierta prioridad sobre, bueno, vamos a primero lo económico y después lo social. O al menos es el relato que buscan instalar estos actores y que a su vez logran llegarle a través de retóricas de corte, muchas veces con rasgos populistas, a estos sectores y que al final, bueno, terminan calando en la sociedad o por lo menos teniendo cierto efecto. ¿Y por qué creen que es, tipo, puntualmente contra las políticas de libertad sexual y reproductiva? Porque ahí podrían atentar contra un montón de otras cosas, pero hay como un ensañamiento frente a este tema que, no sé, supongo que responde a algo.
Sí, nosotros entendemos que en primer lugar porque muchas veces estos discursos fueron levantados, también promovidos por actores internacionales y nuevamente vamos al componente antiglobalista, pero particularmente yo creo que también hay una fuerte carga misógina, ¿no?, en los planteos y que tiene que ver con, bueno, negarle los derechos a las mujeres y que terminan cayendo un poco también en esto de, bueno, apuntar concretamente a este tipo de derechos, que no solo, pero sí es una arista importante de lo que se está planteando. Sí, también tiene que ver con que estos partidos suelen tener un fuerte componente de sectores asociados a los grupos más conservadores del cristianismo. El cristianismo más conservador es un aliado estratégico de estos sectores. Uh-huh. Entonces, ese es un tema al que apuntan de manera prioritaria, pero no es el único tema al cual rechazan. Dependiendo del lugar y dependiendo de la especificidad de cada caso concreto, tenemos, además de este tema, otros temas. Por ejemplo, en Europa, el tema de los inmigrantes es un tema que está al mismo nivel. Claro, que el nativismo es un rasgo que, por ejemplo, en Cabildo Abierto no está presente, o al menos a priori no, y ahí hay una diferencia con otros, digamos, actores de estas derechas de Europa. Y también creo un elemento importante sobre esto de los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con, bueno, lo que es la promoción de la natalidad, y ellos identifican que en el aborto hay como una suerte de impedimento a este tipo de políticas, y por eso buscan, bueno, justamente atacarlo y buscar ir en contra. Ahora, hay otra cosa que nos interesaba preguntarles, centrado en la política nacional y, bueno, teniendo las elecciones internas que acaban de pasar. ¿Hay algunos de estos partidos nuevos que hayan obtenido los 500 votos justamente de los nuevos, que tengan o se representen a esta derecha antiglobalista? Bueno, hay que ver primero qué pasa con los partidos que pasaron los 500 votos, porque la elección interna es como muy preliminar, en octubre es como... Ahí se ve de verdad, sí. Cuál es el potencial real y qué tanto puede penetrar su discurso en términos de votos. Pero hay un partido que claramente tiene este discurso bien marcado y que tuvo una muy buena votación, que es el partido de Salle. El partido de Salle es específica, es directamente, su propuesta es esta, es contra los organismos internacionales, contra la injerencia de la OMS en la pandemia, contra la ONU y su injerencia en todos los aspectos. También tiene el componente de la ideología de género, y fue del partido, de los partidos chicos, el más votado. De hecho, sacó el doble de votos que el Partido Independiente. Sorprendido, sí. Sí, después... Hay otra cosa que a mí me surge, que bueno, pasaron las internas, ¿no? Decíamos esto, hay que ver qué pasa con estos nuevos partidos. Pero ¿cómo queda el mapa político en función de izquierda y derecha, si se quiere, luego de estos resultados? No, bueno, yo creo que lo primero que se puede leer de los resultados de las internas es que perdieron votos todos los partidos que formaban parte de la coalición de gobierno. Uh-huh. ¿Y eso a qué podría responder? Y yo creo que hay una disconformidad grande con respecto a este gobierno, porque aparte no es que hay una caída en términos de la participación de todos los partidos. Uh-huh. En realidad el Frente Amplio aumentó su votación, así que eso se puede capaz leer como una disconformidad con respecto a los partidos que forman parte de la coalición de gobierno, que fueron los únicos que cayeron en términos de votación. Y no, capaz que lo que se puede leer de los resultados es eso, es como una recuperación en términos de votación de la izquierda y una caída de los integrantes de la coalición, pero también hay que ver para octubre, porque todo se puede también explicar en términos de que el Frente Amplio tenía una interna mucho más competitiva, que generaba muchos más incentivos para ir a votar, el Partido Nacional no tanto, tenía una interna que ya estaba definida de antemano. En Cabildo Abierto había una candidatura única, que si bien se jugaban muchas cuestiones a la interna de Cabildo Abierto, quien no es del núcleo militante de Cabildo Abierto y no está metido en la interna no lo conoce. Exacto. Y no sabe qué es lo que pasa. Y al final termina sucediendo que las internas muchas veces terminan votando los más cercanos a la estructura partidaria o los más militantes, si se quiere, o por lo menos que están involucrados en la política partidaria, y eso puede haber explicado quizás también las bajas votaciones en algunos partidos, como es el caso de Cabildo Abierto, por ejemplo. Y ahora ya para ir cerrando, y ustedes que obviamente que es un tema que han estudiado, ¿cuáles son los objetivos finales de estas propuestas de derecha antiglobalista? O sea, ¿a qué sectores se beneficia, ¿no? Bueno, yo creo que eso depende bastante de cada país. En cada país es como bastante concreto y específico. Hay que ver bien cuáles son las propuestas que están detrás, pero
hay como un fuerte... En todos los casos hay algo que está presente y es un fuerte énfasis en como recuperar la incidencia, por ejemplo, de la iglesia en la toma de decisiones públicas. Ese es un elemento que está presente en todos. Ujú. Y después, algo que se puede ver también es como una defensa del empresariado nacional frente al extranjero. En la economía global, donde hoy día tenemos empresas transnacionales que muchas veces pasan por encima de lo que es el empresariado local por la capacidad financiera que tienen, estas derechas se apoyan mucho en lo que son los sectores tradicionales de la economía de cada país y en lo que acá le llamaríamos los pequeños productores. Eso es claro en el caso de Cabildo Abierto, es claro en el caso de Vox en España. Ujú. Bueno, sin duda que fue muy interesante todo lo que estuvimos escuchando, pero entiendo que el artículo tiene mucho más. Sí. Así que cuéntanos cuándo se publica el artículo. No sabemos, bueno. Ah, En no realidad está sabemos. sometido a revisión en Ah, una bueno. revista Ah, ok. arbitrada, pero bueno, esperemos que se publique en unos meses y pueda estar de a acceso. disposición, total. Y que vea la luz. Matías Prieto y Florencia Gitar, politólogos, muchas gracias por estar en Comunidad Odelar. No, a ustedes por la invitación.